Poder informativo, justo en el momento de la noticia. 6 minutos, gracias por continuar con nosotros en Poder Informativo a través de la Grande de Tabasco, 89.7 de su FM. Hoy en el estudio nos da, como siempre, como todos los martes, muchísimo gusto poder platicar con el abogado Carlos Ramón Campos Chávez, quien es un excelente amigo, además de la BX, personalmente también soy un fiel seguidor de las redes del abogado, siempre está compartiendo ahí sus puntos de vista, todos estos conceptos que con los que nos ilustra, y hoy está aquí y es un honor poder platicar con el abogado. Buenos días. Buenos días, man. ¿Cómo estás? Pues de maravilla, yo encantado de poder platicar con usted de muchos temas que hay sobre la mesa. Sí, hay muchos temas. Y vamos a empezar con el análisis, con la opinión. Fíjense que, voy a plantear dos temas, digamos, fast track, o sea, de manera muy ejecutiva. Y voy a cerrar con un tema, obviamente, de lo que sucedió hace unos días, desafortunadamente, en el estado de Tabasco, los bloqueos. No le voy a llamar de otra manera más que bloqueos. Pues al final de cuentas son actos delincuenciales, porque al final de cuentas demuestran pues la lucha, la disputa territorial por el poder político, hablo por la parte del territorio, en ciertas partes, no solo de Tabasco, sino del país. No solo Tabasco, sino Chiapas. Ahorita acabo de leer una declaración del presidente, una de las mañaneras, que la Guardia Nacional van a emprender una estrategia particular en la región sur-sureste. Y bueno, ellos lo están encapsulando que es un tema regional, un tema de seguridad regional, que al final no deja de ser un tema de seguridad nacional. Y esto me lleva a otro tema que tiene relación con el tema de inseguridad, lamentablemente, que es el tema del periodismo, en este caso la prensa, la democracia y los derechos humanos. El día de hoy me va a tocar dar una plática al respecto del derecho humano a la libertad de expresión y en este caso el derecho al periodismo, ¿no? Y fíjense que la investigación que realicé con relación a estándares interamericanos y constitucionales, que sobre esa lógica va enfocado nuestra temática, he escuchado por ahí, y con mucho respeto a los periodistas, cualquiera puede ser periodista, cabe destacar, no requieres un título profesional, estar colegiado, algo por el estilo. De algunos estados latinoamericanos se intentó colegializar el tema para limitar, mediante censura previa, el ejercicio periodístico. No. Afortunadamente también la Suprema Corte de Justicia ha emitido sentencias, jurisprudencias, tesis, donde ha establecido que cualquier ciudadano, junto con Naciones Unidas también, puede ser periodista. Cualquiera puede tomar su celular, ver un hecho notorio, tomar la foto, subir las redes sociales, en automático forma parte de la libertad de expresión, y obviamente si le mete su análisis, su comentario, su opinión, su respectivo ejercicio periodístico. Sin embargo, investigando un poquito más, encontramos un dato muy interesante, que el periodismo no puede ser libre a ultranza. Me explico. Lo dice claramente la Comisión Americana en su artículo 13, el artículo 6º, 7º constitucionales y otras más, sentencias de la Corte Interamericana, que son muchas, pero al final de cuentas forma parte del estándar interamericano. Dice claramente que cuando el periodista emita su información, si bien tiene derecho a reservar sus fuentes, porque tiene derecho a reservar sus fuentes, comenta, y eso tiene relación con las fake news, las noticias falsas. Hay un límite. Porque si no, ya estás generando una vulneración directamente lo que es a la colectividad. La libertad de expresión tiene una dimensión individual y colectiva. La individual es, yo puedo manifestarme como yo quisiese, ¿sí? Pero la colectiva es ya cuando ejerces el periodismo, en cualquiera de sus modalidades, prensa, internet, donde sea, la radio, televisión, es muy importante cuidar la información que estés dando. Y obviamente decir si es una opinión o es un hecho informativo, porque también dentro del periodismo, dentro de la comunicación, y ahí los expertos, aquí nuestro servidor, saben el tipo de nota y saben en ese caso el tipo de información que van a manifestar. Por ejemplo, aquí un servidor está dando una opinión sobre un tema, soy un comentarista. Y como yo aquí siempre lo he dicho, inclusive ese ejercicio hasta cierto punto puede ser hasta periodístico, pero yo también lo he dicho, el día que yo participe para algún actor o actriz política, pues lo voy a decir abiertamente, para que no se malinterprete lo que estoy comentando en la mesa y no se tergiverse. Algo que no sucede en algunos medios de comunicación, que no te dicen para quién trabajan, pero trabajan para quien trabajan.
Entonces ahí ya se pierde la objetividad de la información. Entonces, ¿qué te dice la Corte Interamericana? Bueno, hay que cuidar la veracidad de los hechos, pero también decir para quién trabajas. Porque sabemos que el poder económico también forma parte de las empresas, de los medios de comunicación. Entonces, palabras más, palabras menos, porque es un tema muy interesante. Hoy estaremos a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de Guadalajara impartiendo esta plática al respecto. Bueno, comentar lo siguiente. Hay una correlación. Sin libertad de expresión no hay democracia. Y uno de los principales derechos que se deben de proteger en toda sociedad que aspira a ser democrática es la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin una debida expresión e información veraz, objetiva, es muy, muy complicado que se pueda construir opinión pública, mercado de ideas, para de ahí transitar al debate y posteriormente a la configuración de una sociedad democrática. Me parece, y aquí empiezo a cerrar nuestro comentario, que sí es importante que en algunas zonas del país, sobre todo con medios locales y regionales, se abran y digan realmente para quién trabajan. Y de esta manera, pues también con libertad el ciudadano pueda decidir a quién escuchar y a quién definitivamente no escuchar. Porque de eso se trata la libertad de expresión, de saber decidir y con una información veraz tomar la mejor decisión para la comunidad. Mi nombre es Carlos Campos Chávez, nos fue su comentario de la semana. Y bueno, que tengan una gran semana. Un fuerte abrazo. Abogado, bueno, interesante lo que comparte respecto a este tema. Creo que va concatenado, evidentemente, con el tema de la inseguridad aquí en el sureste de la República. Este video que circulaba en redes, que no es una fake news, es algo que sí ocurrió. La bienvenida que dan muchos de los pobladores de Chiapas al cártel de Sinaloa, integrantes presuntamente del cártel de Sinaloa, y que los ven como una forma de llegó nuestra salvación ante los muchos embates que padecen con los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hace unos momentos la diócesis de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, pues dice que están en un estado donde la inseguridad se está apropiando de que era una de las zonas más tranquilas del sureste del país. ¿Qué está pasando en México? Fíjate que esto de la diócesis, qué bueno que tú lo estás platicando, hermano, porque ayer estaba, por ejemplo, viendo a Leo Zuckerman en la hora de opinar, y no sé hacerle promoción, pero sí, es muy buen programa. Héctor Aguilar Camín citó lo que tú estás citando, leyó el comunicado de la diócesis. La iglesia tiene un gran poder territorial en este país. Yo creo que uno de los mejores, una de las instituciones políticas y sociales mejor informadas de lo que está ocurriendo en nuestro país es la iglesia. Totalmente. Católica. Entonces, lo que te está diciendo la diócesis en la comunidad, en el territorio, que no es cualquier cosa, ¿qué te está diciendo? En pocas palabras, en términos de la ciencia política, tú tienes un territorio en el Estado mexicano ocupado. Así que decirlo. Lo que estamos observando en varias partes del país, y esto es inédito, porque desde el 94, que si bien el ejército zapatista todavía tiene sus puestos, pero no se había visto un acto de este tipo. Sobre todo un acto de legitimación. Porque, a ver, a los que nos encanta el tema de la ciencia política y el origen del Estado como tal, el origen del poder político del Estado, parte del poder social. Y el principal componente del poder social, ¿qué es? La legitimidad. Hay un autor alemán que se llama Franz Oppenhauer, que escribió un artículo sobre el origen del Estado. Y él te dice claramente que el origen del Estado parte de la violencia. Y son los violentos quienes ocupan el poder. Uh-huh. Y son los violentos quienes ponen sus reglas, las imponen, institucionalizan su sistema de poder. Yo lo que observo que está pasando en México es una transformación del Estado mexicano, del poder político en México. Y lo que estamos observando, que no es fake news, dirías exactamente eso, es la vida real, eso es lo que la gente está evidenciando. Aquí están las fotos, el periodista de calle, así le llaman a Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué te está diciendo? Es, ¿dónde está el Estado mexicano? Ahora sí que post-revolucionario. O sea, es un tema delicado porque es una ocupación territorial, pero no es una ocupación institucional, no, es territorial. Hay zonas de paso estratégicas. Los puertos son estratégicos, uh-huh. Las vías del tren son estratégicas.
Ahorita estoy viendo una serie que se llama The Band of Brothers, que es ahora sí que con Tom Hanks y Steven Spielberg, que son los productores, y te platican cómo en la invasión a Normandía, bueno, en este caso el desembarco a Normandía, cómo construyeron la estrategia para ocupar las principales vías de comunicación. Bien. Aquí yéndonos en nuestro país, no hay que perder de vista que aquí las principales vías de comunicación son las que te permiten poder obtener el objetivo que quieres, el tema logístico. Lo que está en disputa en nuestro país, en estas zonas disputadas, es la logística del transporte de lo que estén transportando. Porque ahí no puedo decir que están transportando porque no me consta, sería una irresponsabilidad de mi parte. Claro. Entonces, ¿cómo lo observamos, hermano? Decirlo de la manera muy práctica. Yo creo que la herencia del gobierno de Andrés Manuel a la siguiente administración sobre este tema es un acumulado de los sexenios anteriores, porque en esto no se puede presumir que se generaron resultados distintos. Y mucho tiene que ver, y eso te lo dicen muy claramente los internacionalistas, es un problema transnacional. Ellos ganan en dólares, aquí en pesos mexicanos. Entonces, imagínate también el poder económico que tienen estas agrupaciones. Bueno, es el quinto mercado que más emplea Ahí está. a mexicanos. Entonces, fíjate, que es un dato real, o sea, Sí. yo ese dato lo tenía desde el 2008, veo que se reitera que es la quinta fuente de empleo en nuestro país. Sí. Quinta fuente de empleo. Y si nos vamos a números, estamos hablando entre 500,000 y 1,000,000 de empleos, directos e indirectos. Sí. O sea, quienes están involucrados y quienes realmente no están involucrados. Yo aquí no vengo a hablar de un juicio moral si es correcto o incorrecto, es una realidad que nuestro país está viviendo. Y uno no se puede hacer, ahora sí que de la vista, permítanme el término peyorativo, de la vista gorda ante una situación que se está viviendo en el país internamente. Hubo un asesor en temas de seguridad colombiano que comentó que la inercia en nuestro país cuando empezó el tema cuando el Estado mexicano, no el Estado, el gobierno del Estado mexicano, mejor dicho, que es el Felipe Calderón le da el golpe al avispero y generó toda esta situación, comentaba por la gran fuerza económica que estaban empezando a tener y también por los bloqueos en otras partes de América Latina, por eso México se volvió estratégico en el traspaso de muchos de los productos a Estados Unidos, que por cierto decirlo, muchos productos no llegan desde México, llegan desde el norte, eso también hay que comentarlo, pero bueno, es otro tema. Es claramente, dejarlo claro, la colombianización del tema de seguridad en nuestro país. Obviamente, en una tropicalización muy mexicana. Claro. ¿Por qué? Por la potencialidad de estos grupos transnacionales. Insisto, grupos transnacionales. No son grupos locales. Son grupos transnacionales, pues que su capacidad de fuerza es tan letal, tan imponente, que sucede lo que sucedió. Tú no sabes la cantidad de beneficios que ha tenido las comunidades en esos lugares. Seguramente se han visto favorecidos. Totalmente. Antes de concluir, me gustaría abordar un tanto más local, lo que comentábamos al principio, lo ocurrido en Cárdenas, y a propósito del tema de la libertad de expresión. Decía el secretario de Gobierno que hace un llamado a no generar fake news y todo lo demás, que no cayeran en la rumorología, que por qué los medios no aclaramos que la situación estaba bajo control. Salieron hasta las 6:30 de la tarde, después de que desde las 6:30 de la mañana, 8, 7, 9 de la mañana, estaban todavía algunas unidades incendiándose. Se generó un vacío de información. Se prestó a la psicosis de la población, se prestó a la fake news, se prestó también a la interpretación. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos un tráiler incendiándose a media carretera y después, más adelante, nos topamos otro? Pues que evidentemente se trata de un hecho premeditado y de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo es que hace una crítica a la postura de los medios de comunicación cuando su actuar pues lo da a conocer hasta las 6:30 de la tarde? Fíjate. Casi 12 horas después. Lo voy a conectar y lo voy a poner en términos bélicos. La información es poder. Fíjate, la información es poder. Tú comentaste que hubo un vacío de información. Yo te la conecto. Hubo un vacío de poder. Porque el que no se haya informado
El principal responsable de la información en ese tipo de incidentes, ¿quién es? Es el gobierno del Estado. Totalmente. Es quien tiene el poder político y quien supuestamente tiene la información. Si no, ¿para qué ocupas los cargos de poder? Y se coordina con los medios de comunicación. Imagínate, yo del Sedato, lo reconozco, no los tenía de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ya te ocuparon la ciudad, Claro. ya te ocuparon el municipio. Sí. Entonces, en cualquier momento, es un punto débil, o sea, es una zona roja. Vamos a pensar que Tabasco fuera un país. Ya estuviera ocupado, Totalmente. ya estuviera invadido. Entonces, a ver, es un tema muy delicado. Donde aquí, inclusive con el gobierno federal, se debieron haber generado esfuerzos de comunicación para informar a la ciudadanía. Pero yo te lo digo como ciudadano que en teoría debería estar también informado y por lo que me dedico sobre el promedio más informado, yo vi un vacío también de información. Sí. O sea, si creen que ocultando van a tranquilizar a la gente, están muy equivocados, porque en efecto, hoy ¿quién no tiene un smartphone? Si 1,500 pesos lo consigues en cualquier... Claro. O sea, entonces, ahí hubo un vacío de información y un vacío de poder. Y faltó gestión de crisis política. Entonces, ¿dónde está la Secretaría de Gobierno? Evidentemente, ¿Cuál es su función? Evidentemente hay una falta de comunicación, veo también, entre los niveles de gobierno, más allá de que dicen que hay una coordinación, yo creo que es No, todo lo tarde, contrario. Pero tarde, a ver, pero tarde. Ya el golpe ya lo recibiste. Claro. El golpe anímico a la imagen ya lo recibió el gobierno del Estado. Olvidémonos de los partidos, Morena. No, a ver, este no es un tema contra Morena. O sea, no. Es un tema de un gobierno que hoy en día tiene el poder político, que democráticamente llegaron al poder y bueno, que soberanamente los soberanos del Congreso del Estado designaron a un gobernador interino para que terminara el mandato correspondientemente. Entonces, ¿dónde está la función del poder político del Estado? No solo Secretaría de Gobierno, todas las áreas estratégicas de materia de seguridad. Claro. Yo creo que ahí debió haber existido un monitoreo permanente y una comunicación permanente con la ciudadanía. ¿Dónde está la televisora del gobierno del Estado? Que fue la que debió también haber comunicado de manera permanente la situación de los hechos. Claro. Porque eso no lo puedes engañar. Hubieron bloqueos. Quien lo haya cometido, si se dieron cuenta, ya que nunca hablé de bloqueos como tipo Sinaloa. No. Yo dije que hubieron bloqueos. Yo no sé quién generó el bloqueo. Porque es caer en supuestos y es echarle combustible a la fake news. No se trata de eso. Pero ahí ellos debieron haber informado, no el número de horas que pasaron para que informaran. Claro. Y obviamente, pues aquí el gobierno federal también debió haber entrado al quite. ¿Por qué? Porque en efecto es un tema de seguridad regional. Estamos hablando de Tabasco y Chiapas, no son un ente aislado. Y yo creo que quien debió haber manejado las tareas de la gestión de crisis debe haber sido el gobierno federal, no el gobierno del Estado. Bueno, tratándose además de que casi la mayoría de las quemas se dieron además en tramos federales. Y hoy se preguntaban algunos actores políticos, ¿dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Dónde estaba la Sedena? Se supone que es la zona que está mayor reforzada. Pues no vimos nada, ningún tipo de estrategia que tratara de inhibir lo que se vio el pasado viernes. Pero vaya, en interés de prevención, porque la prevención te evita esa situación. En temas de seguridad, y eso lo saben los expertos en materia de seguridad, la prevención es estar 5 pasos más adelante de esta situación que sucedió. Pero por lo evidente y por los hechos, pues esto no se vio. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que el Estado, el gobierno y el Estado tienen que corregir muchas cosas en sus tareas de seguridad para que no les vuelva a pasar por la izquierda o por la derecha o por cualquier parte. Efectivamente, abogado, yo creo que en esa parte coincidimos bastante bien. Es el abogado Carlos Ramón Campos Chávez, comentarista de Poder Informativo. Le agradecemos mucho que nos haya visitado. Esperamos tener muchos más martes así, ¿no? Gracias, hermano. Haremos una pausa, es breve, regresamos a Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.